Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, hoy voy a enseñarles cómo es que se lleva a cabo el acoplamiento con la técnica de doble estudio. Entonces, como bien dice en esta diapositiva, en muchas ocasiones, particularmente en líneas coaxiales, no es posible variar la ubicación de la rama en la línea. Esto, bueno, pues con el fin de acoplar variaciones de carga o de frecuencia. Entonces, el acoplamiento se realiza utilizando una segunda rama de corrección que pues, le hemos llamado stub. Y ese stub se sitúa a una distancia fija que vamos a etiquetar como L3, tomada a partir del primer stub. Entonces, como podemos ver en la figurita que se muestra en la parte inferior, tenemos lo que es la admitancia en el receptor, nuestra línea de transmisión con su admitancia característica, y entonces se va a ubicar en el punto que está aquí etiquetado como 1, un primer stub a una distancia que le vamos a llamar L1. Al menos en las referencias donde yo he consultado la técnica de acoplamiento con doble stub, se utiliza esa nomenclatura. Es decir, L1 sería la distancia que hay entre lo que es la admitancia de la carga y la ubicación del primer stub. Y luego se ubica un segundo stub, aquí lo estoy etiquetando como punto 2, a una distancia que se etiqueta también en la mayoría de las referencias como L3. De tal manera que entonces la distancia que existe entre la admitancia en el receptor y el punto 2 se etiqueta como L2. Entonces, como dice en este párrafo, cada rama tiene una longitud ajustable, que dispone del número necesario de variables sin tener que recurrir a cambios de posición de las ramas en la línea. Entonces, al derivar una rama o un stub en el punto 1, la conductancia en dicho punto permanece invariable. Mientras que en el punto 2 se tiene que variar lo que es la conductancia y la susceptancia. Respecto al stub que se encuentra conectado en el punto 1 de la figura que acabamos de ver, que es esta, que está aquí, se le podrá variar su longitud hasta que la admitancia en el punto 2, ¿sí?, que es donde se va a ubicar el siguiente stub, sea igual a la admitancia característica de la línea más J veces, aquí en vez de ser beta debería ser B2, que sería la susceptancia del stub 2. Y ahí que es importante que los puntos unidos estén convenientemente situados. Entonces, si colocamos otro stub en el punto 2, porque la técnica que aquí en este caso estamos viendo se trata de utilizar doble stub, pues en ese punto 2 se neutraliza esa susceptancia que se va a tener en ese punto y por lo tanto la admitancia total que se ve desde el punto 2 hacia la carga tiene que ser igual a Y0, es decir, la admitancia normalizada de la línea. Y con esto, pues, tenemos que la línea nos queda acoplada con la carga. Entonces, antes de que llevemos a cabo el proceso de acoplamiento, ¿sí?, es decir, antes de que se conecten los stubs utilizando
admitancias normalizadas, es decir, Y entre Y0, se tiene que la admitancia en el punto 1 va a ser igual a la conductancia en ese punto más menos J veces la susceptancia correspondiente al mismo. Y la admitancia en el punto 2 es igual a la conductancia del punto 2 más menos J veces la susceptancia correspondiente a ese punto 2. Entonces, para acoplar se requiere que después de conectar los stubs, la susceptancia del stub 1, es decir, el stub que se va a colocar en el punto 1, se ajusta para que la conductancia en el punto 2 sea igual con 1. Y que BST2 se ajuste para que se anule con la susceptancia en el punto 2. Es decir, entonces, admitancia en el punto 1 va a ser igual a la conductancia en ese punto más menos J veces la susceptancia de ese mismo punto, y se le va a sumar o restar, dependiendo del signo de esa susceptancia, la susceptancia correspondiente al stub. Y la susceptancia en el punto 2 va a ser igual a 1 más menos J veces la susceptancia del punto 2. Entonces, para acoplar se requiere eliminar la parte imaginaria de la admitancia 2, y esto es posible conectando en este punto un stub cuya susceptancia sea el inverso de la susceptancia de el punto 2. Es decir, si en este caso tenemos más JB2, pues tendremos que sumarle menos JB2. Entonces, tenemos que la admitancia en el punto 2 va a ser igual a 1 más menos J veces la susceptancia en el punto 2 más menos, dependiendo del valor que tenga la susceptancia de ese punto 2, se le tiene que sumar o restar la susceptancia del stub 2 para que esto nos resulte con un valor unitario, lo cual nos indicará que se encuentra, en este caso, acoplado. Esto implica entonces que la susceptancia del punto 2 va a ser igual a la susceptancia del stub 2. Entonces, para eso vamos a ver el análisis matemático de cómo es que se hace para obtener las ecuaciones que se utilizan en esta técnica de acoplamiento. Entonces, la admitancia normalizada en el punto 1, antes de conectar el primer stub, es la admitancia en el punto 1 será igual a YR más J tangente de beta L, dividido entre 1 más J YR tangente de beta L. Pero sabemos que YR, que es la admitancia en el receptor, pues está conformado por su conductancia y su susceptancia. Entonces, si tuvimos en este caso sus valores correspondientes, sería GR más JBR más J tangente beta L1. Todo eso dividido entre 1 más J, que en este caso multiplica a YR, que está conformado por GR más JBR, por la tangente de beta L1. Entonces, multiplicando por el conjugado o complejo conjugado del denominador y reagrupando, vamos a tener que G1 va a ser igual a GR, que multiplica a 1 menos BR por la tangente de BL1, más GR por la tangente de BL1, que multiplica a BR más tangente de BL1. Todo eso dividido entre 1 menos BR por la tangente de beta L1, elevado al cuadrado, todo ese término, más GR al cuadrado por la tangente cuadrada de beta L. Y eso sería para la conductancia de la admitancia en el punto. Su susceptancia será igual a BR más la tangente de beta L1, que multiplica a 1 menos BR por la tangente de beta L1 menos GR elevado al cuadrado por la tangente de beta L. Todo esto dividido entre 1 menos BR por la tangente de beta L1 al cuadrado más GR cuadrada por la tangente cuadrada de beta L. Entonces, al conectar el primer stub,
la admitancia en el punto 1 se convierte en lo siguiente. Entonces se convierte, ¿sí? La admitancia en el punto 1 igual a, la admitancia va a ser igual a G1, que es la conductancia en el punto 1, más J veces B1, que sería la susceptancia en el punto 1, más la susceptancia del estudio. En el punto 2, esta admitancia se transforma en la admitancia 2 igual a la conductancia del punto 1 más J veces la susceptancia del punto 1 más la susceptancia del estudio 1 más J veces la tangente de beta L3. Dividido entre 1 más J veces G1 más J que multiplica B1 más la que en este caso es la susceptancia del estudio 1 más la susceptancia en el punto 1, todo esto multiplicando la tangente de beta L3. Esto entonces lo podemos reagrupar haciendo las operaciones correspondientes, y entonces nos quedaría que la admitancia en el punto 2 sería igual a la conductancia en el punto 1 más J veces la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del estudio 1 más la tangente de beta L3. Todo esto dividido entre 1 menos la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del estudio 1 por la tangente de beta L3 más J veces la conductancia en el punto 1 por la tangente de beta L3. Entonces, multiplicando por el conjugado del denominador y reagrupando, tendríamos que la admitancia en el punto 2 debería ser igual a la conductancia en ese punto más J veces su susceptancia. Donde entonces, si en este caso igualamos cada uno de los términos, como de acá arriba, entonces tendremos que la conductancia en el punto 2 es igual a la conductancia en el punto 1, que multiplica 1 más la tangente cúbica de beta L3, todo esto dividido entre 1 menos 2 veces, que multiplica a la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del estudio 1 por la tangente de L3, más la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia en el estudio 1 le va a dar cuadrada por la tangente cuadrada de beta L3, más la conductancia en el punto 1 por la tangente cuadrada de beta L3. Y para el caso de la susceptancia en el punto 2, tenemos que este es igual a menos la conductancia en el punto 1 le va a dar cuadrada por la tangente de beta L3 más la susceptancia 1 sumada a lo que es la susceptancia del estudio 1 más la tangente de beta L3 por 1 menos la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del estudio 1 multiplicando a la tangente de beta L3. Todo esto dividido entre el cuadrado de 1 menos la susceptancia del punto 1 más la susceptancia del estudio 1 que multiplica la tangente de beta L3 más la conductancia 1 elevada al cuadrado por la tangente cuadrada de beta L3. Entonces, al conectar el stub, vamos a tener que la admitancia en el punto 2 va a ser igual a la conductancia en ese punto más J veces la susceptancia en el punto 2 más la susceptancia del stub. Y esto va a ser igual a 1 más J. Lo que tratamos de hacer es que esto se elimine al sumarse con signos contrarios. Y entonces que nos quede simplemente un valor real. Y que este valor real, pues debe ser igual con 1. Por lo que entonces, la conductancia en el punto 2 debe valer 1 y la susceptancia en el punto 2 tiene que ser igual a menos la susceptancia del estudio. Entonces, igualando, vamos a tener que 1 va a ser igual a la conductancia del punto 1 que multiplica 1 más la tangente cuadrada de beta L3. Todo esto dividido entre 1 menos 2 veces que multiplica, o 2 que multiplica a la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del estudio 1 por la tangente de beta L3 más el cuadrado de la suma de la susceptancia 1 más la susceptancia del estudio 1 por la tangente cuadrada de beta L3 más la conductancia 1 al cuadrado por la tangente cuadrada de beta L3. Entonces, reagrupando en función de la susceptancia del estudio 1, tenemos que la susceptancia del stub 1 le va a dar cuadrado por la tangente cuadrada de beta L3 más 2 veces la susceptancia del stub 1 por la tangente de beta L3 que multiplica a la susceptancia en el punto 1 por la tangente de beta L3 menos 1, ¿sí? Se le agrega el término
la conductancia en el punto 1 que multiplica a esa misma conductancia por la tangente cuadrada de beta L3 menos la tangente cuadrada de beta L3 menos 1 más la susceptancia en el punto 1 por la tangente de beta L3 que multiplica a la susceptancia 1 por la tangente de beta L3 menos 2 más 1 y esto se quedaría igual a 0. Y aquí vemos que entonces tenemos una ecuación, ¿verdad?, de segundo grado, por lo que entonces podemos utilizar la fórmula general para resolver este tipo de ecuaciones. Y nos quedaría que entonces la susceptancia del estudio 1 sería igual a 1 menos la susceptancia en el punto 1 que multiplica la tangente de beta L3 más menos la raíz cuadrada de la conductancia 1 o en el punto 1 que multiplica 1 más la tangente cuadrada de beta L3 menos la conductancia elevada al cuadrado por la tangente cuadrada de beta L3. Todo esto dividido entre la tangente de beta L3. Y la susceptancia del stub 2 va a ser igual a menos la susceptancia en el punto 2 y esta será igual a la conductancia 1 elevada al cuadrado por la tangente de beta L3 menos la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del stub 1 más la tangente de beta 3 que multiplica a 1 menos la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del stub 1 por la tangente de beta L3. Todo eso dividido entre el cuadrado del primer término que sería 1 menos B1 que corresponde a la susceptancia del stub 1 a la susceptancia en el punto 1 más la susceptancia del stub 1 por la tangente de beta L3 más la conductancia 1 al cuadrado por la tangente cuadrada de beta L3. ¿Ok? Entonces, esas serían las ecuaciones para poder determinar lo que son las conductancias y las susceptancias de los stubs. Aquí, por lo que vemos, las ecuaciones son un poquito, pues no voy a decir que complejas, pero sí un poquito más elaboradas y esto pues nos puede llevar a que nos equivoquemos muy fácilmente a la hora de estar con la calculadora metiendo todos esos datos. En este caso es bastante conveniente utilizar la técnica de la carta de Smith para resolver este tipo de problemas, aunque con sus inconvenientes y el mayor de ellos sabemos que es que pues no es una solución exacta, porque es bastante subjetiva y que va a depender de las cosas que ya les comenté cuando vimos la primera sesión de lo que corresponde a la carta de Smith. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es resolver un problema haciendo uso de la carta de Smith. Así es que, por favor, prepárense una carta de Smith. Les doy un minutito para que tengan listo todos sus implementos.
Bien, entonces vamos a empezar a ver cómo se resuelve con esta técnica un problema, el cual ahora está en la pantalla. El cual dice, una línea de transmisión de 50 ohms está conectada a una impedancia de carga con un valor de 60 más J80 ohms. Para acoplar la línea y la carga, se requiere utilizar una técnica de doble stub, cuyos segmentos de línea de transmisión se encuentran separados 1/8 de lambda. Entonces, nos piden encontrar las longitudes de ambos stubs si se utilizan en la condición de cortocircuito. Al ver en este caso lo que nos da como información el texto, ¿sí? Vemos que tenemos una impedancia en el receptor igual a 60 más J80 ohms. Y como otro dato nos da que los stubs se encuentran separados 1/8 de lambda. Eso significa que este valor que está como lambda octavos corresponde a L3. Eso me hace suponer que entonces el primer stub, como no tengo el dato, se encuentra exactamente ubicado donde está la carga. ¿Ok? Entonces, tenemos un valor de impedancia de 60 más J80 ohms. Por favor, calculen el valor de la admitancia normalizada en el receptor. ¿Cuánto es lo que les da? Si me hacen favor de calcularla. ¿1.2 más 1.6 J? No, ese no es el valor de la admitancia, ¿sí? Ah, la admitancia, ¿cierto? Admitancia, sí, por favor. 0.3 menos 0.4 J. Ya, profe. Ok, Ya, profe. ok. Les debió haber quedado, más o menos les voy a dar una guía de por dónde. Un puntito. Más o menos como por ahí, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, a continuación lo que van a hacer es dibujar el círculo G igual con 1. Recuerden que el círculo G igual con 1 es el que se encuentra en esta zona. Listo. Ok.
Listo, profe. Perfecto. Entonces, vemos de este lado y vemos que dice 0.25 lambdas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema nos dice que lo que debemos de hacer es desplazarnos 1/8 de lambda. El desplazamiento tiene que ser hacia el generador. Bueno, más bien sería hacia la carga, sería 0.25 porque pues no sabemos en dónde se encuentra ubicado. Entonces, si tenemos 0.25, le vamos a sumar 1/8 de lambda. ¿Cuánto? 0.25 más 1/8 de lambda, ¿cuánto es? Punto 375. Ok. Sería 0.775. Entonces, en la zona donde dice hacia la carga, ubiquen donde dice 0.375 lambda. Más o menos les va a dar por aquí. Listo, profe. Ok, entonces van a trazar una línea recta del origen hacia ese punto. Así como lo estoy dibujando. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Ya, Listo, profe. profe. Ok, entonces con su compás van a ubicar aquí en 3.0, recuerden que es el origen, para poder alcanzar a encontrar el radio del círculo G igual con 1. Y ahora lo van a poner exactamente a la mitad de esta zona y van a dibujar ese círculo ahora aquí. Me avisan cuando lo tengan, por favor. No entendí bien este paso. Con el compás lo que van a hacer es abrirlo hasta lo que es en este caso esta circunferencia, es decir, el radio que da aquí en la coordenada 3.0 hasta la coordenada 1.0 y se va a ver que es el círculo G igual con 1. Entonces, con esa apertura se van a ir aquí esta línea recta y exactamente a la mitad entre este punto y este punto van a conectar el compás y a trazar esta circunferencia. Listo, profe. Ok. Entonces, ahora van a hacer lo siguiente. Este punto que se encuentra aquí arriba
es, en este caso, la admitancia normalizada. ¿Ok? Y que tenemos en el extremo superior izquierdo su valor, que es 0.3 menos 0.4J. Entonces ahora, como vemos, estamos sobre el círculo 0.3. Entonces, en la carta, con líneas cortadas, así como yo lo estoy haciendo, tracen la circunferencia 0.3, que es más o menos así les va a dar. ¿Cómo, profe? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. Aquí en este punto tenemos YR normalizada. Y está conformada por un círculo 0.3 y la parte de la aceptancia 0.4. Entonces, aquí donde está van a seguir en la circunferencia, que es esta. Si se fijan aquí dice 0.3, la van a ir punteando así como yo lo hice. Listo, profe. Ok. Entonces, por favor, me van a decir cuál es la coordenada donde se intersecta esa circunferencia que acaban de puntear con el círculo G1 desplazado. El círculo G1 desplazado es este último círculo que desplazaron aquí. A ese le vamos a hallar el punto PA1, que va a corresponder a la ubicación de la primera ubicación posible del primer estudio. ¿Cuánto es esa coordenada? Pues si nos fuimos sobre el círculo de punto 3, pues tiene que ser punto 3, muy fácil de determinar. Además, estamos en la media circunferencia inferior, tiene que ser, en este caso, positivo. Y ahora sí, ¿cuánto nos da la otra parte? Punto 3, profe. Más o menos punto 3 a mí me da punto 29J. Está bien. Decisión, punto 3 o punto 29J. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profesor. El segundo punto va a ser este otro, es decir, donde se intersectó del otro lado de la circunferencia. Nuevamente va a ser igual a punto 3 más cuánto les da el otro valor. 1.7. Ok, a mí me da 1.73 más o menos. O sería 1.73J. Profe, me perdí en los puntos. ¿Me los puede volver a repetir en qué y en qué punto tengo que checar? El punto A1 es esta línea punteada que se hizo, en donde se intersecta con el círculo G igual con 1 desplazado, que es este último círculo sólido que está dibujado. Y el otro punto sería en donde se intersecta, pero en el lado más adelante, en la otra intersección. Ah, ok. No sé si ya te Gracias. queda. ¿Sí? Ok, de nada. Sí, gracias.
De nada. Bien, ahora entonces lo que se va a hacer a continuación es lo siguiente. Van a usar su compás, lo van a poner aquí en la coordenada 1.0 y lo van a abrir hasta la coordenada PA1, que es en la primera intersección, que sería punto 3 más punto 29J o punto 3J. Y van a trazar una circunferencia. Desde el origen, ¿verdad? Desde el origen. Les va a dar una circunferencia algo parecido a esto. Me avisan cuando ya la tengan lista. ¿Podría repetir lo que dijo, profesor? Van a utilizar su compás y lo van a abrir hasta la intersección donde está PA1, que sería punto 3 más punto 29. Y van a trazar esa circunferencia. Gracias. De nada. Me avisan cuando ya la tengan lista. Ya, profe. Ok, entonces vamos a localizar el punto B1, que corresponde al STUF número 2. ¿Sí? La primera ubicación va a ser exactamente donde esta última circunferencia que acaban de trazar se intersecta, vean dónde, aquí con el círculo G igual con 1, en la parte inferior. ¿Ya lo vieron? En esta zona. ¿Cuánto les da de coordenada en ese punto? Como están en el círculo G igual con 1, pues les va a dar 1. Además se encuentran la media circunferencia en la parte inferior, sería más 1.4. Ok, a mí me da 1.39, muy aproximado, 1.4 J. ¿Puedes repetir otra vez cómo sacar ese punto B? Si ya sacaste, ya tienes la circunferencia, esta última que se trazó, donde se intersecta con la circunferencia G igual con 1, que es exactamente en ese punto. Ah, ok, gracias. De nada. Me avisan cuando pueda continuar. Por mi parte, ya, profe. Ok, gracias. Ya, profe, puedo continuar. Ok, entonces ahora otra vez van a usar su compás, lo van a poner aquí como origen en el 1.0 y ahora lo van a abrir hasta la otra intersección donde está PA2 y van a trazar otra circunferencia como lo estoy haciendo yo. Me avisan cuando ya lo tengan listo, por favor.
Ya. Ok. Entonces el punto B2 va a ser la intersección, miren bien en la pantalla, aquí donde esa nueva circunferencia que se trazó se intersecta en el otro extremo del círculo G igual con este que se encuentra aquí. Voy borrando porque se nos va a saturar de cosas, entonces estoy dejando solamente lo más esencial. ¿Ok? ¿Cuánto da esa coordenada? Eso, como estamos en el círculo G igual con 1, esto nos queda 1. Estoy en el circunferencia de la parte superior, me queda negativo. 1, 3.4. Correcto. 3.4. Menos 3.4. ¿Por qué es arriba y no abajo? Porque lo que vamos a necesitar es que se vayan complementando. De hecho, puedes hacerlo los dos abajo o los dos arriba. O uno arriba y otro abajo de forma alternada. Recuerda que, bueno, más bien en las ecuaciones que tenemos ahí tenemos dos posibilidades, por eso aquí tenemos, ¿no? 2 puntos. Y puedes combinar PA1 con PB1 o PA1 con PB2, PA2 con PB1 o PA2 con PB2. O sea, de hecho, todos pueden en este caso ser posibles resultados. Pero yo normalmente me gusta que se tome uno abajo y uno arriba para que le sea más fácil de entender. Entonces, esta sería la primera intersección y este en la segunda intersección. ¿Ok? Bien, entonces, a continuación vamos a calcular lo que es las longitudes para el STUF colocado en el punto 1, que le estamos llamando en este caso LA1, con sus dos posibilidades, que va a ser LA1 y LA2, porque tenemos aquí estas dos. Y para eso lo vamos a hacer utilizando lo que es la ecuación general de la admitancia. Y nos dice que la admitancia del STUF A, vamos a ponerle entre paréntesis 1, va a ser igual a la coordenada de PA1 menos YR normalizada. ¿Cuánto les da eso? Es decir, punto 3 más punto 29J le vamos a restar punto 3 menos punto 4J. ¿Cuánto les resulta de esa operación? ¿0.7 más 1.8J? No, no, porque fíjate que a punto 3 más punto 29 le vas a restar. Este con esto se eliminarían y nomás te quedaría punto 29 más punto 4, ¿no? A mí me da 0.69J. Correcto. Punto 69J. Sí. Ok. De manera similar, vamos a calcular la admitancia del STUF A 2. Que en este caso, pues vamos a utilizar PA2 menos YR normalizada. ¿Cuánto les da? 2.13J. Correcto. 2.13J. Entonces, a continuación, lo que se va a hacer es ubicar estos dos datos en la carta. Por favor, ubiquen punto 69J en la carta y 2.13J también en la carta.
Uno más o menos les da como por aquí. Y el otro más o menos les da como por aquí, ¿no? Listo, profe. Ok. A continuación, entonces van a dibujar dos rectas. Una que pase por el primero de los puntos que acaban de localizar, que es este, y la otra por el otro. Ya, profe. ¿Ok? Entonces, ¿qué número les da tomados hacia el generador en esta zona para este caso y en esta otra zona para ese segundo caso? Bien, el primero, que es el del lado derecho, con ese vamos a determinar la longitud del stub, que le estamos llamando A, que va a ir en la posición. ¿Cuánto le resulta? 0.096. Correcto. Entonces, 0.096 lambda, y le vamos a sumar 0.25 lambda. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al punto de cortocircuito, que es en esta zona. Entonces nos falta sumarle los 0.25 de aquí. ¿Cuánto da esa operación? Punto 346. 0.346 lambda. Gracias. De manera similar, ahora vamos a ver el segundo caso, que sería LA2. ¿Cuánto les dio aquí el LA2? Punto 18. Punto 18. Ok, 0.18, y también le vamos a restar los 0.25 lambda. ¿Cuánto resulta eso? 0.18 lambda más 0.25 lambda. Punto 43. Gracias, 0.43 lambda. Entonces, esas son las longitudes que deberían tener, las dos posibles longitudes que podrían tener el stub que se conecte en el punto 1. Ahora, lo que nos falta nada más es determinar la longitud del stub, las dos posibles longitudes de los stubs conectados en el punto 2. Entonces, para eso vamos a hacer algo similar a ello, y vamos a determinar el valor del stub B1. Perdón.
y la longitud del stub de 2. Estas son más sencillas de localizar. Simplemente me vengo aquí a esta zona donde se encuentra el punto B1 y el punto B2 y debe de ser, en este caso, el signo contrario a la parte de la susceptancia de ambos. El primero de ellos es 1.39, por lo tanto, debería de ser menos 1.39 J. Y el segundo, como es menos 3.4 J, debería ser más 3.4 J. Por favor, ubiquen estos puntos en la carta. ¿Por qué a esos no se le resta la admitancia? Porque en este caso ya está, si te fijas en la parte de la conductancia, ya tienes el valor unitario. Tú a lo que esperas es tener aquí el valor unitario. Acá se le resta porque no tienes el valor unitario. Tienes 0.3 y tienes que quitarle el que tenía acá para anularse. Entonces, de aquí, de estos puntos en el stub 2, te interesa que este quede como 1 y este como 1. Entonces, por esa razón tienes que sacar el contrario en signo a cada una de las cantidades como se ha hecho aquí para que puedas sumarlos y al sumarlos te quede normalizado y acoplado. Listo, profe. Ok, entonces uno de ellos les queda más o menos por acá y el otro más o menos queda como por acá, ¿verdad? Sí, profe. Trazan dos rectas, la primera hacia que está en la parte superior y la otra hacia la parte inferior. Listo, profe. Ok, entonces tomando los valores que les da en esta zona y en esta zona tomados hacia el generador, ¿cuánto les da el primero de ellos que sería LB1, perdón? Punto 349. A mí me da punto 352. No sé a los demás. También me da punto 349, profe. Ok, pónganle punto 349. A mí me da punto 351. Ok. Bueno, el valor que les dé, ahora la condición de cortocircuito es en esta zona. Entonces, como estoy en la parte superior, tengo que restarle 0.25 de aquí para llegar a este punto. Entonces, le quito 0.25 lambda. ¿Cuánto resulta eso? Punto 099. Casi 0.1 lambda, ¿no? Ok. Y para el caso de la longitud 2, ¿cuánto les da la coordenada aquí abajo? También tomando hacia el generador. Punto 204. Me Ok. sale punto
Punto 22. No. 205. Ok. Bueno, pues a ese valor, punto 204, punto 205, punto 20. Vamos a poner punto 204 lambda. Como se encuentra en la parte inferior, para llegar al cortocircuito hay que sumarle lo que le falta, que sería punto 25. ¿Cuánto da eso? Punto 454. Lo mismo, profe. Y con eso queda resuelto el problema. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dónde se pondría el stub? Por ejemplo, en LA, en punto 346 o punto 43 lambda. Tiene dos opciones, puedes ponerlo en cualquiera de los dos. Aquí las ecuaciones de diseño dicen que son dos posibles ubicaciones donde puedes acoplar. En el caso de estas técnicas, así como en el caso del acoplamiento por un stub, tienes dos posibilidades, es decir, no hay una solución única. Las dos deben de resultar. Puedes elegir cualquiera de las dos. Y para el caso de LB1 y LB2 también puedes elegir cualquiera de las dos. Es decir, tienes dos soluciones para cada estudio. ¿Alguna otra duda que tengan? Por el momento no, profe. Bueno, pues entonces no tienen dudas, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Nos vemos el próximo martes, recordando que el martes es el segundo examen parcial. Entonces, pues que tengan muy buena tarde, cuídense y excelente fin de semana. Gracias, profe. Profe, Igual. Igualmente, profe. De nada, Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.